prófugo. Está con nosotros Hernán Ulloa, 8:14. Abogado Ulloa, buenos días. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido a Punto de Orden. El Consejo de Participación aceptó la renuncia de Pablo Celia a la Contraloría y la Contraloría está en acefalía. Usted afirma que hay una salida. ¿Cuál es esa propuesta? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente la ley no puede contemplar todos los actos humanos y creo que esta es una muestra de a veces las falencias que pueden existir en el ordenamiento jurídico que acarrean estas confusiones y estos problemas o ahondan una problemática dentro de una institución. Le comento que nosotros estábamos listos en su momento cuando recién inició este problema, estábamos encaminados a encargar a una persona en la Contraloría General del Estado. Y resulta que enviamos un informe al señor Procurador General del Estado y este informe nos puso un candado porque el informe mencionaba que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene norma que le contemple la designación o el encargo de esta autoridad. Y ahí se formó el engranaje, el bloqueo totalmente, porque de ahí tuvimos que... recibimos un exhorto de la Asamblea Nacional, después nosotros fuimos a la Asamblea a indicarles cuál es la problemática de la Contraloría General del Estado, cómo es que tiene que resolverse, y a raíz de eso renuncia la doctora Zárate, después renuncia el doctor Pablo Celi, después se encarga desde la cárcel al actual Contralor. Entonces tenemos una serie de eventos que no se pueden contemplar en el ordenamiento correspondiente, pero que en virtud de los problemas que en este momento afectan a la institución, yo lo que he sugerido a la Asamblea Nacional del Ecuador es que, alejados de una solución inmediata en el orden jurídico, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que la persona que está actualmente encargada goce de las credenciales profesionales y éticas para que goce de este encargo, o nosotros como ciudadanos tengamos la certeza de que hasta que terminemos con el concurso y designemos al titular de la Contraloría General del Estado, por lo menos tengamos la percepción de que este funcionario va a obrar con la independencia e idoneidad que se requiere para el ejercicio de ese cargo, obviamente en un espacio de tiempo que sería alrededor de unos 5 o 6 meses en que nosotros finalizaríamos el concurso de méritos y oposición definitivo. Legalmente, ¿el Consejo de Participación Ciudadana puede nombrar o no un encargado de la Contraloría? Yo creo que tomando en consideración las normas supletorias del ejercicio de nuestras funciones, se podría hacer este encargo. Lastimosamente, el doctor Procurador General del Estado ha informado o envió un informe vinculante para nuestras actividades en el cual se indica de que no podemos hacer este encargo. Pero yo estaba justamente conversando con el coordinador jurídico para tratar de enviar una reconsideración al señor Procurador General del Estado y que nos dé el visto bueno para hacer este encargo. Y esta reconsideración, lo mencionaba al coordinador jurídico, debe hacerse en torno a que no fue considerada las normas supletorias que regulan nuestras actividades como consejero. Y le voy a explicar esto fácilmente. La ley que rige nuestras actividades es la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Pero si en la ley orgánica del Consejo no se contempla la renuncia, no se contempla ante quién pides licencia, ante quién solicitas la renuncia, cuál es la ausencia temporal, cuándo la ausencia temporal deja de ser temporal y se transforma en definitiva, si el Consejo puede hacer un encargo, esto no contempla nuestra ley. Pero sí contemplan algunas leyes orgánicas, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, donde claramente se establece cuándo es la ausencia temporal, hasta por qué tiempo puede ocurrir, cuándo sería una ausencia definitiva, cuándo es un abandono del cargo, cómo opera la renuncia, ante quién se la presenta, ante la Asamblea Nacional, ante quién se pide licencias, ante la Asamblea Nacional, y todos estos detalles que deben tener uniformidad en todas las leyes orgánicas, pero no existe. Entonces, estas son las normas supletorias que regulan nuestras actividades porque son de las funciones cuyas autoridades nosotros designamos. Esto no es difícil de entenderlo. Por eso es que nosotros, en virtud de nuestra potestad de atribución, ahora mucho más con lo que se ha incorporado en el Código Orgánico Administrativo, nosotros podemos coger ciertos retazos en las otras leyes para poder entrar en una solución, porque no podemos dejar sin solución a la administración pública. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que en este momento desde el Consejo de Participación no se puede tomar soluciones en virtud de este informe vinculante que nos impide ejercer un encargo. Y lo idóneo sería
ante esta problemática que no va a haber una solución inmediata, tenemos que buscar que el contralor que está ahí sentado, encargado, goce de las credenciales personales, éticas, profesionales, para poder ejercer este encargo durante 5 o 6 meses. Marisol. Me quedan un montón de dudas y a mí me gusta como traducir así como la persona que va en el carro y no entiende muy bien digamos el léxico términos, jurídico, los términos. Es decir, lo que estamos diciendo es... Hablé muy técnico. No, pero como Voy a para hablar más claro. en clarito. Ya. En vista de que hay una ausencia de una disposición específica que diga qué hacer en este caso, ustedes lo que buscan es acogerse a la norma que determina ese procedimiento en un organismo similar al que ustedes participan o al que ustedes tienen injerencia directa al nombrar a la autoridad. ¿Es correcto? Correcto. La ley orgánica que regula nuestras actividades no contempla nada de lo que está pasando. Entonces, nosotros tenemos que ver la ley orgánica de la institución. Sí. ¿Ok? La ley orgánica de la Contraloría no contempla ni siquiera la posibilidad de renuncia. No habla, no dice, usted revise por ahí, no habla de renuncia. Pero eso es una locura, que no esté contemplado. No existe una constancia y uniformidad entre leyes orgánicas en temas que son de situación común, como el caso de una ausencia temporal. ¿Por qué tiempo es la ausencia temporal? No existe una norma que establezca ante quién se pide licencia, ante quién renuncias, y sí lo tiene la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Por eso acogerse a la Defensoría. Como norma supletoria a nuestras actividades. Esa era mi posición como abogado. Ok, y digamos, si están incapacitados de hacer un encargo a una persona adicional que no haya sido la encargada, digamos, nuevamente, por el doctor Pablo Celi, entonces ustedes tienen que quedarse de manera tácita con lo actuado digamos, por la norma dictada por Pablo Celi. No pueden encargarle a otra persona el cargo. La ley orgánica establece de que, la ley orgánica de la Contraloría establece de que el Contralor genera o determina quiénes son sus subcontralores o el subcontralor. Pero no hay supuesto lo consentido a que el Contralor esté en prisión. En el momento de ausencia, por mandato legal, el subrogante ejerce la titularidad por mandato legal. No hace falta ninguna acción de personal. En este sentido, sí, genera dudas, genera una polémica en el orden de lo moral, que se genere una acción de personal desde un centro de privación de la libertad. Por supuesto, es lo que hay suspicacias de la ciudadanía. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no podemos determinar si ese acto es nulo o es válido. Eso le corresponde a otras autoridades en el orden administrativo o en el orden judicial constitucional. Ahora, un nuevo proceso, un nuevo concurso, que sería lo procedente, toma 5 meses, de acuerdo a lo que usted nos acaba de decir. 5 o 6 meses, trataremos de que sea en el menor tiempo posible, pero más o menos estos son los tiempos. Justo ahí era mi siguiente pregunta. Quería hablar un poquito sobre este concurso de méritos de oposición. Entiendo que hace poco ya tenemos un borrador del reglamento y estaba viendo que hay una serie de requisitos y hay una nueva, que es una prueba psicológica, que forma parte de estos requisitos. ¿Nos podría desarrollar? A todos los que aspiran a un cargo en el país debería ser una prueba psicológica, psiquiatra, un certificado psiquiatra, por favor, desde el presidente para abajo. Hasta los que hablamos en radio. Muchas gracias por esa pregunta, porque, oiga, es increíble lo que pasa en la administración pública, y yo que vengo de la parte privada, y obviamente he mantenido en orden mi despacho particular, y uno es dueño ahí de sus propias decisiones y bueno, guía a las personas, a sus colaboradores. En el sector público tú te pones frente a una muralla que de celos, de que no permitas que se generen las cosas de la forma correcta. Realmente a veces a la gente es como que se le cierra su posibilidad de ver más allá de lo que tenemos. Son servidores, debería en cambio haber. Es increíble cómo se cierran a la lógica, ¿ok? Pero ¿no cree que la gente se cierra a la lógica por el posible costo que tenga adaptar la lógica o actuar en sentido común dentro del sector público, que tiene unas cosas así como unas murallas, como usted lo dice? Yo no sé, el ser humano se convierte en una muralla también. Hay cosas que a uno lo vuelven loco. Y en buena hora yo creo que pasaría una evaluación psicológica, porque uno ha sufrido tanta presión en este puesto que realmente
cualquiera no lo resiste. Y por eso es importante la prueba psicológica, muy importante. Yo les he mencionado a mis compañeros, y mire, se acaba de aprobar hace poco un reglamento para elegir a la primera autoridad de la Defensoría Pública. Y ese reglamento no contiene la prueba psicológica. Pese a que nosotros hemos solicitado que se incorpore esa prueba psicológica, no se lo hizo. Porque supuestamente esa prueba sería muy subjetiva, provocaría alguna vulneración en los derechos, o se estaría teledirigiendo para que no participe una determinada persona. Yo le decía a un compañero, sí, pero eso era en la época de YALC, pues le digo, en la época en que elegían a los jueces de YALC. Por supuesto, ahí se manipulaba la prueba psicológica. Pero luego, ahora con este Consejo de la Judicatura, que se hizo la designación de los jueces de la Corte Nacional, hubo un formato sumamente interesante que podíamos pedir la asistencia del Consejo de la Judicatura para que funcione en este concurso. ¿Cómo funcionaba? Se designaban a peritos psicólogos. Los servidores, los postulantes, tenían que hacer una prueba escrita en una computadora, ¿ok?, donde ellos no entraban con su nombre y apellido, sino entraban con un código que se les había entregado. Un código que solamente conocen ellos, ¿ya? Y que el momento en que generan la prueba, les llega cifrado, les llega al perito evaluador, al médico. Entonces el médico no sabe de quién se trata. No puede ir con la consigna de que te voy a volar del concurso, porque conozco tu nombre y apellido que está en la hoja. Aquí no conoce Entonces no existe doctor. Tal cosa como Entonces, que se no va a existe descabezar la a alguien. manipulación. Okay. Y esto es necesario porque, como usted bien me decía, en todos los concursos que hay en la administración pública en la actualidad, uno de los requisitos es justamente hacerse una evaluación psicológica. Yo no creo que exista concurso que se haga en la administración pública que no contenga una regulación de esta naturaleza. Porque es importante no solo conocer el fuero, la parte objetiva, es decir, tu trayectoria profesional, tus méritos académicos, el puntaje que tú des en tu prueba escrita, en tu prueba oral. Aquí es necesario también conocer el fuero interno, para saber si esa persona va a estar preparado para enfrentar la presión que significa estar al frente de una institución como la Contraloría, como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública. Cómo sobrellevar las crisis que están pasando en estos momentos. Mire, la persona que quedó encargada, la doctora Zárate, renunció. Entonces, la persona que está ahí en ese lugar tiene que estar preparado psicológicamente para enfrentar cualquier embate. Y esto no quiere decir que enfrentando una investigación por un posible acto de corrupción o por un posible delito de violencia sexual, pues tú quieras aferrarte al cargo. Es un tema muy diferente. No hablamos de presiones en lo político y hablamos de otro tema, una investigación por posibles actos de corrupción, que es un tema muy grave. Ahí no puedes aferrarte al cargo. Esto no es un negocio privado, esto es un tema de honor. Si tú vas a afectar con esta problemática a la institución, es mejor dar un paso al costado y defenderse como un ciudadano común. Por supuesto, de cívica, de honor, de respeto a la población. Hablemos de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con el defensor? Permítame decir que qué buen café que hay aquí. Sí. Bueno, ¿no? Es el mejor. Buen café. Bueno. Es para que se mantenga despierto, pues, doctor Ulloa. Sí. Con esto y con el examen psiquiátrico, todos los funcionarios deberían pasar. Seguro que sí. Defensoría del Pueblo. Yo lamento mucho que la doctora Zaida Rovira esté pasando por estos problemas. Y mire lo que es estar capacitado para enfrentar este tipo de problemas que se tornan ya muy personales y se dan en hordas en las redes sociales, en hordas anónimas, ¿no? Entonces, se ha generado un informe jurídico dentro del Consejo de Participación Ciudadana, un informe antijurídico desde mi punto de vista, un informe que comprometía a los consejeros, un informe en los que hemos estado acostumbrados a recibir con un análisis muy básico y generalmente un poco forzando el derecho para llegar a un resultado. ¿Cuál era el resultado? Querían molestar a la doctora Zaida Rovira, querían afectar la institucionalidad. En buena hora mis compañeros advirtieron que esta era la intención de ese informe jurídico y no dieron paso a un debate y peor a una resolución. Es decir, este informe solamente sirvió para que el fin de semana
se haga el morbo respecto a la situación de la Defensoría del Pueblo, se afecta la imagen de la Defensora del Pueblo encargada y llega al Consejo y ni siquiera se toma una decisión, solo se lo lee. Entonces, más seriedad pues, más seriedad en los actos de la administración pública. Ustedes no se imaginan cómo se afecta la institucionalidad, la irresponsabilidad de nuestras actuaciones. Somos el Consejo de Participación Ciudadana, tenemos que dar con nuestro ejemplo justamente la estabilidad a las instituciones en las cuales nosotros designamos a las máximas autoridades. Y no podemos entre el Consejo generar este tipo de normas o actos jurídicos que afecten o generen polémica nacional. ¿Usted se imagina cómo estuvo esta defensora del pueblo encargada durante el día viernes y todo el fin de semana? O sea, es algo grave, y peor aún que salga del Consejo de Participación Ciudadana. Claro. En buena hora esto no fue tocado, debatido y mucho menos resuelto. Doctor Ulloa, permítame leer las opiniones de Radio Escuchas. Nos escriben en la página de Facebook Live. Gonzalo Hidalgo Roca: asamblea debe intervenir y encargar y hacer el concurso. No puede ser que no tengamos contralor. Los anteriores le vieron la cara a todos los ecuatorianos. Augusto Cornejo Franco: con pruebas psicológicas o psiquiátricas la corrupción nos atrapa. Sergio León Feró dice: y si en vez de prueba psicológica o psiquiátrica le hacen una prueba de doping. Su opinión. Oiga, bueno, la primera pregunta indudablemente tiene respuesta solamente mirando la norma. La Asamblea no tiene esas atribuciones, son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana existe y las personas que cumplimos con nuestro rol, como manda la Constitución y la ley, creo que vamos poco a poco a quitar de esta problemática o esta desconfianza al Consejo de Participación Ciudadana, porque estoy básicamente oponiéndome a toda aquella corriente que pretende afectar al Consejo de Participación Ciudadana y a todas las instituciones que nos toca designar a las autoridades. Entonces yo pienso que esto de aquí poco a poco va a salir para bien, vamos a recuperar ese prestigio. Y bueno, voy a aprovechar también esa pregunta para hacer un llamado reflexivo al sector político, al sector de los gremios profesionales, de los gremios de toda índole, ¿no? Social, a la academia, por supuesto, para solicitarles una tregua. Doctor Ulloa, finalmente... Permítame quiero solicitarles una tregua para que paremos con esta ola de desprestigio del Consejo de Participación Ciudadana. Si nosotros vamos a continuar en esta ola de desprestigio y nosotros nos toca designar autoridades, ¿ustedes se imaginan con qué legitimidad van a sentarse esas autoridades en su puesto de trabajo? Vamos a designar contralor, defensor público, posiblemente defensor del pueblo, renovar el TCE, renovar el CNE, COPISA y otros temas más. Que estas autoridades, imagínense con qué legitimidad van a sentarse de un Consejo de Participación desprestigiado. Entonces seamos responsables con el país, paremos un poquito, permítanos trabajar con tranquilidad, en paz, para poder revisar hasta los huesos a los postulantes y garantizar de que las mejores personas estén designadas en esos espacios de poder. Y luego de eso, hasta yo quizás pueda unirme a la barra para desaparecer la institución, pero por este momento no podemos hacer esto. Nos toca designar autoridades y tenemos que manejarnos con la tranquilidad que merece trabajar un servidor público. Así que ojalá esta tregua sea acogida por los diferentes sectores sociales del país. Finalmente, doctor Ulloa, más que como actor político, como ciudadano, ¿cómo ve el accionar del gobierno nacional a los 45 días en funciones? Muy bueno. Permítame decirle que más allá de que el presidente Lasso ha manifestado públicamente desde hace 2 años atrás que él es partidario de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, yo quiero destacar algo que valoro mucho en política: la coherencia. La coherencia es importante y él no ha sido incoherente. Quiero desaparecer el Consejo, está en mi plan del trabajo desaparecer, y ha llegado al poder indicando que va a haber un momento en que va a consultar al pueblo si merece o no merece estar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero también ha dicho de que en los actuales momentos el Consejo de Participación Ciudadana existe y esa existencia lo obliga a él a respetar a la institución, a trabajar quizás inclusive en conjunto para poder salir adelante. Yo respeto esa posición
y no porque él pretenda desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, yo voy a perder mi objetividad y decir lo bien que está llevando el gobierno en estos primeros días. Primero porque se ha enfocado en algo sumamente importante, pero sumamente importante. Tiene muy claro que si la gente está enferma, que si la gente se encuentra recluida en sus hogares, no va a existir plan económico que reactive la economía del país. Entonces él ha apostado por la vacunación y yo, la verdad, siento mucha satisfacción cuando voy leyendo los récords, los nuevos récords de vacunación que hay en el país, que primero eran ¿se acuerdan? De 7.000. Comenzamos con 30, 35. 7.000, 30.000, por aquí ahora vamos por 240.000. 240.000 diarios. Entonces, estamos avanzando de una manera vertiginosa, se ha tomado las decisiones correctas porque se ha incorporado en el CNE este plan de acción. Yo pienso que el gobierno merece todo el apoyo de la ciudadanía, del Consejo de Participación, de las instituciones. Hay que darle esta oportunidad para que saque adelante el país. Tiene una línea ética muy clara que es de alguna forma importante, ¿no? No meter y lo ha dicho públicamente, por eso les estoy mencionando, el hecho de no incorporar familiares de los funcionarios de gobierno a otros cargos, el hecho de no permitir que exista contratación pública entre empresas relacionadas con los funcionarios que son parte del gobierno, esta línea ética que nunca ha tenido un gobierno del país es muy importante respaldar porque se ve la transparencia de sus acciones. Así que de mi parte como consejero de Participación Ciudadana, lo que me corresponde hacer es simplemente aplaudir esa acción y respaldar como consejero en todo lo que el presidente necesite. Muchísimas gracias, doctor Hernán Ulloa, por haberse acercado a los estudios de Radio Centro. El doctor Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con nosotros. Muchísimas gracias. A los tiempos que vengo a una radio. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, más noticias. Doctor, a propósito, antes de irse.